Nadie podría imaginar que, tras los muros impecables de una mansión en lo alto de las lomas, donde el eco de la música se mezcla con el fulgor del espectáculo, se esconde un silencio denso que ha aguardado 2 décadas enteras para ser escuchado. Lucerito, fruto de la unión de 2 figuras legendarias de la música mexicana, creía conocer hasta el último rincón del alma de su madre. Sin embargo, una carta olvidada estaba a punto de reescribir por completo su historia familiar. El sol de la mañana se filtraba con suavidad a través de los amplios ventanales de la casa situada en Lomas de Chapultepec. Sus rayos iluminaban paredes adornadas con discos de oro y retratos congelados en el tiempo, capturando instantes de una carrera deslumbrante. El aroma profundo del café recién hecho llenaba la cocina. Lucerito Mijares, con el cabello todavía húmedo tras la ducha y envuelta en una bata de seda, repasaba distraída la pantalla de su teléfono. A sus 22 años, no solo había heredado la potencia vocal de sus célebres padres, Lucero Hogaza y Manuel Mijares, sino también esa presencia magnética que lograba atraer miradas en cualquier lugar. «Señorita Lucerito, ¿quiere que le sirva el desayuno en la terraza?», preguntó doña Marisol, la mujer que llevaba toda la vida trabajando para la familia. Sus manos, curtidas pero amables, acomodaban un pequeño jarrón con flores frescas sobre la mesa. «Aquí está bien, Marisol, gracias», respondió Lucerito, sin apartar la vista de su móvil. «¿Sabes si mamá ya salió al estudio?». «Sí, niña. Se fue temprano. Comentó que debía grabar unas escenas para la serie y que no la esperaran para comer», contestó la empleada, con un tono que mezclaba rutina y afecto. Lucerito asintió, mordisqueando con desgano una rebanada de pan tostado. La cercanía con su madre siempre había sido notable, una relación más de amigas que de madre e hija. Sin embargo, en las últimas semanas notaba a Lucero distante, como si una preocupación silenciosa la persiguiera. Entre ensayos, reuniones con productores y grabaciones para Netflix, la vida de la novia de América estaba saturada, dejando poco margen para las conversaciones íntimas de antes. Para cualquier observador externo, la vida en esa mansión sería un sueño perfecto, pero Lucerito conocía los sacrificios que se escondían tras el brillo del éxito. Había crecido entre camerinos, aprendiendo a compartir a su madre con miles de seguidores. Aún así, siempre creyó que Lucero le había mostrado su verdadero ser, sin máscaras ni secretos, hasta esa mañana. «Por cierto, niña», interrumpió doña Marisol sus pensamientos, «mi hijo Rodrigo vendrá más tarde a traer unos documentos que su mamá le pidió. Creo que es algo de la fundación». Rodrigo, gracias a la ayuda de Lucero, había estudiado administración y ahora trabajaba en la fundación que apoyaba a niños con problemas cardíacos. Con 25 años, se había convertido en el apoyo principal de la cantante en asuntos administrativos, aunque su verdadera pasión siempre fue el fútbol. «Está bien, yo los recibo», dijo Lucerito, levantándose. «Voy a practicar un rato en el piano». Mientras cruzaba el pasillo que conducía a la sala de música, el teléfono vibró. Era un mensaje de su padre, quien se encontraba de gira por Sudamérica. «Mi princesa, ¿cómo va todo? Tu mamá muy ocupada con la serie. Te extraño. Regreso en 2 semanas. Te amo». Sonrió. A pesar del divorcio hacía más de una década, sus padres mantenían una relación cordial, incluso afectuosa, por su bien. Llegó al gran piano de cola negro y dejó que sus dedos recorrieran las teclas, arrancando las primeras notas de electricidad, uno de los temas icónicos de su madre. Para ella, la música era un refugio donde podía reconectarse con sus emociones más profundas. Entonces recordó lo que había escuchado la noche anterior. Su madre, hablando por teléfono en el estudio con voz entrecortada. «No puedo seguir ocultándolo. No ahora que empieza a saberse. Tengo que hablar con ella antes de que lo descubra por otro lado». Lucerito había decidido apartarse sin hacer ruido, pero esas palabras habían dejado una inquietud palpitante en su interior. El timbre sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Desde el ventanal, vio a Rodrigo esperando en la entrada. Rodrigo aguardaba de pie junto a la puerta principal, con su porte atlético, su estatura destacable y una sonrisa franca que transmitía calidez, algo poco habitual en el ambiente artístico que rodeaba a Lucerito. «Buenos días, Lucerito», saludó él, mientras ella abría. «Traigo los documentos que tu mamá solicitó». «Pasa», invitó ella, haciéndose a un lado. «¿Quieres algo de tomar? Un vaso de agua estaría bien, gracias». Mientras caminaban hacia la cocina, Lucerito notó que, además de la carpeta que llevaba bajo el brazo, Rodrigo cargaba un periódico doblado. «¿Todavía compras periódicos impresos?», preguntó con curiosidad. «Pensé que nuestra generación solo miraba las noticias en el celular».
Rodrigo sonrió, dejando ver un hoyuelo en su mejilla derecha. Mi mamá insiste en que le lleve uno cada mañana. Dice que no confía en esas pantallitas endemoniadas. Bromeó imitando la voz de doña Marisol. Ambos rieron mientras ella servía 2 vasos de agua fría. Había algo reconfortante en la compañía de Rodrigo. Con él se sentía vista como Lucerito, no como la hija de 2 leyendas. ¿Y cómo va la universidad?, preguntó, recordando que él cursaba una maestría en administración deportiva. Bien, aunque algo intensa. Entre el trabajo en la fundación, las clases y los entrenamientos con el equipo de fútbol, no me queda mucho tiempo libre. Pero es parte del camino para lograr mi sueño de trabajar en gestión deportiva, contestó con determinación. Lucerito lo escuchaba con una mezcla de admiración y respeto. A diferencia de ella, que había nacido con muchas puertas abiertas, Rodrigo estaba construyendo su propio sendero con esfuerzo. Tu mamá me contó que estás preparando un espectáculo tuyo, comentó él, cambiando de tema. Dice que tu voz es impresionante. Un leve rubor tiñó las mejillas de Lucerito. A pesar de haberse criado bajo los reflectores, los halagos sinceros aún la sorprendían. Es algo pequeño, nada comparable con los conciertos de mis padres, respondió con humildad. Pero estoy emocionada. Será la primera vez que me presente sin ellos, completamente sola. Eso requiere valor. No debe ser fácil salir de la sombra de 2 gigantes, dijo Rodrigo con tono sincero. La charla fluyó con naturalidad. Entre sorbos de agua y sonrisas, Lucerito se sintió en una extraña zona de confort. Cuando Rodrigo se despidió, prometiendo regresar al día siguiente con más papeles, ella se encaminó al estudio de su madre en el 2º piso. Necesitaba encontrar una partitura para su próximo ensayo. El estudio era un espacio elegante pero acogedor. Estantes repletos de libros, premios cuidadosamente exhibidos y una gran mesa de caoba. Un aroma a vainilla, característico de Lucero, impregnaba el ambiente. Abrió un archivador para revisar las carpetas. Mientras lo hacía, su mano tropezó con un sobre amarillento, gastado por los años. No tenía inscripción, solo un pequeño corazón dibujado en una esquina. La curiosidad se impuso al respeto por la privacidad. Con dedos temblorosos, lo abrió y encontró varias fotografías y una carta manuscrita. La primera imagen mostraba a una joven Lucero, de no más de 20 años, abrazando a un hombre desconocido frente a una cabaña en medio de un bosque. En el reverso, una fecha, agosto de 2000, Valle de Bravo. Con el pulso acelerado, desplegó la carta. La caligrafía era inconfundiblemente la de su madre, pero con un trazo más juvenil y apasionado. Mi querido Alejandro, han pasado 3 meses desde que tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida. A medida que avanzaba en la lectura, las palabras hablaban de libertad, de amor lejos del ruido de la fama, pero también de una despedida inevitable. La música, los contratos, la carrera, todo había pesado más que el deseo de huir con aquel hombre. Lucerito sintió que el aire le faltaba. La última frase retumbó en su mente. Te amaré siempre, aunque nuestros caminos nunca vuelvan a cruzarse. Lucerito dejó caer la carta sobre la mesa del estudio, como si sus manos no pudieran seguir sosteniendo aquel pedazo de papel que pesaba más que cualquier otra cosa que hubiera tenido. Las piernas le temblaban y tuvo que sentarse en la silla más cercana para recuperar el aliento. Su mente giraba en un torbellino de preguntas. ¿Quién era Alejandro? ¿Qué significó realmente para su madre? ¿Y por qué, en más de 20 años, no había escuchado jamás su nombre? Mientras intentaba recomponerse, notó que otra fotografía había caído del sobre. En ella, Lucero estaba de perfil, mirando hacia el horizonte desde un muelle. La expresión de su rostro transmitía una serenidad melancólica, y su mano reposaba suavemente sobre su vientre. El corazón de Lucerito dio un salto. Tomó la foto y la giró. La fecha escrita al dorso indicaba que había sido tomada apenas unos meses antes de su nacimiento. Un escalofrío recorrió su espalda. Si su madre había estado con aquel hombre en agosto del 2000 y ella había nacido en febrero de 2001, la aritmética se hacía sola. De pronto, un sonido en la planta baja la sobresaltó. La voz de Lucero saludando a doña Marisol. Rápidamente, guardó las fotografías y la carta dentro del sobre, lo devolvió al fondo del cajón y cerró el archivador con manos nerviosas. Se secó una lágrima que no recordaba haber derramado y respiró hondo para recuperar la compostura. «Lucerito», la voz de su madre resonó desde las escaleras. «¿Estás en casa, mi amor?» «Sí, mamá», respondió con aparente tranquilidad. «Estoy en tu estudio buscando unas partituras». Los pasos de Lucero se acercaron. Cuando apareció en el umbral,
Lucerito notó el cansancio en su rostro, a pesar de que el maquillaje estaba impecable. A sus 50 y tantos, Lucero seguía siendo una mujer radiante, dueña de ese carisma que la había convertido en un ícono. ¿Todo bien, mi cielo?, preguntó frunciendo el ceño. Solo estoy algo cansada, mintió Lucerito, evitando sostenerle la mirada. No dormí bien anoche. Lucero se acercó y le acarició el cabello con ternura, como solía hacerlo cuando era niña. Deberías descansar. Tienes ensayo mañana, y necesitas estar al 100. Lucerito asintió, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Cómo podía su madre actuar con tanta normalidad mientras guardaba un secreto de esa magnitud? Sin poder contenerse más, preguntó de forma indirecta. Mamá, ¿alguna vez has guardado un secreto durante mucho tiempo? Algo importante, quiero decir. Lucero la miró sorprendida. Por un instante fugaz, en sus ojos apareció un destello que parecía miedo, pero rápidamente recuperó la calma. Todos tenemos secretos, mi amor, respondió suavemente. A veces callamos no por maldad, sino para proteger a quienes amamos. Antes de que Lucerito pudiera insistir, el teléfono de Lucero sonó. Era su representante, recordándole una entrevista. Tengo que irme, cielo, dijo besándole la frente. Cenamos juntos esta noche. Prometo que llegaré temprano y podremos hablar todo lo que quieras. Claro, mamá, respondió Lucerito forzando una sonrisa. Cuando se quedó sola, sintió que el aire del estudio se volvía pesado. Necesitaba salir, despejarse. Tomó su bolso y salió de la casa, ignorando las preguntas de doña Marisol. Caminó sin rumbo por las calles elegantes del vecindario, mientras el cielo despejado de la Ciudad de México contrastaba con la tormenta que se agolpaba en su interior. 20 años de certezas tambaleaban en su mente. ¿Quién era ella realmente? ¿Y cuánto de su vida había sido una mentira cuidadosamente construida? El teléfono vibró dentro de su bolso, sacándola de aquel bucle de pensamientos. Era un mensaje de Rodrigo. Olvidé decirte que mañana hay reunión en la fundación a las 10. Tu mamá pidió que estuvieras presente. Todo bien. Te noté algo distraída hoy. Lucerito leyó las palabras, pero no tuvo ánimos de responder. Guardó el teléfono y siguió caminando, sintiéndose extrañamente sola, como si estuviera atrapada en un laberinto de dudas en el que cada pasillo conducía a una mentira distinta. Mientras el sol se ocultaba tras los edificios, una lágrima silenciosa descendió por su mejilla. Por primera vez en su vida, no se reconocía en ese título que tantos le habían dado. La hija privilegiada de dos ídolos musicales. Ahora era simplemente una joven que enfrentaba la posibilidad de que todo lo que creía sobre sí misma fuera una ilusión. En algún lugar, quizás no muy lejos, existía un hombre llamado Alejandro que podía tener las respuestas que tanto necesitaba. El teléfono volvió a vibrar, esta vez con un mensaje de su madre. Te amo más que a nada en este mundo, mi niña. Nunca lo olvides. Nos vemos en la cena. Lucerito cerró los ojos, dejando escapar nuevas lágrimas. El amor de su madre nunca había sido una duda. Lo que anhelaba ahora era la verdad. Con pasos lentos, emprendió el regreso a la mansión, consciente de que la cena de esa noche podría marcar un antes y un después. Mientras tanto, en un modesto departamento al otro lado de la ciudad, doña Marisol preparaba la cena para Rodrigo. ¿Sigues pensando en ella, verdad?, preguntó con una sonrisa astuta. ¿En quién?, respondió él, fingiendo indiferencia. En Lucerito. Te conozco, hijo. Desde que eras niño y la veías en la televisión, siempre hubo algo especial en tu mirada cuando se trataba de ella. Rodrigo suspiró, rindiéndose ante la perspicacia de su madre. Es diferente a como la imaginaba. Pensé que sería caprichosa, superficial, como muchas hijas de famosos. Pero hay algo auténtico en ella, algo vulnerable que me dan ganas de proteger. Ten cuidado, hijo, advirtió Marisol, sirviendo la mesa. Esa familia guarda más secretos de los que imaginas, y cuando salen a la luz, pueden lastimar a todos los que están cerca. De vuelta en la mansión, la noche había caído y las luces iluminaban cada rincón con calidez engañosa. Al cruzar la entrada, la voz de doña Marisol la recibió desde la cocina. ¿Eres tú, Nina? Tu mamá llamó. Dijo que se retrasará un poco, pero que la esperes para cenar. Lucerito sintió una mezcla de alivio y frustración. Agradeció tener más tiempo para pensar, aunque cada minuto de espera también era una tortura. Gracias, Marisol. Estaré en mi habitación. Avísame cuando llegue, por favor. Mientras subía la escalera, percibió como los retratos familiares colgados en la pared parecían observarla.
Fotos que antes evocaban alegría ahora se sentían alteradas por la duda. Viajes en familia, su primera presentación musical, las sonrisas perfectas que ocultaban silencios. Al llegar a su habitación, cerró la puerta y se dejó caer en la cama. La carta encontrada no dejaba de resonar en su cabeza. Mi querido Alejandro. El teléfono vibró de nuevo. Era Rodrigo. Todo bien. Me quedé preocupado por ti. Si necesitas hablar, aquí estoy. Lucerito dudó unos segundos antes de responder. Gracias por preocuparte. La verdad, no estoy bien. Descubrí algo sobre mi mamá que me tiene confundida. No puedo hablar por mensaje. ¿Puedes venir mañana temprano antes de la reunión? La respuesta llegó casi al instante. Claro. Estaré ahí a las 8. Descansa, Lucerito. Aquellas simples palabras, sin presionar ni pedir explicaciones, le dieron un pequeño respiro. Lucerito dejó el teléfono sobre la mesita de noche y caminó hacia el baño. El espejo le devolvió la imagen de una joven con los ojos enrojecidos y un gesto de desconcierto que apenas reconocía como suyo. Se mojó el rostro con agua fría, intentando borrar las huellas del llanto. El rugido familiar del auto de su madre entrando al garaje hizo que su corazón se acelerara. Había llegado el momento. Inspiró profundamente varias veces para calmarse, aunque no tenía claro si enfrentaría a Lucero de forma directa o esperaría a que ella hablara primero. Descendió por la escalera lentamente, sintiendo que cada peldaño la acercaba a una verdad que quizás no estaba lista para oír. En la cocina, Lucero estaba vestida de manera más cómoda, con el cabello recogido en una coleta informal. Parecía cansada, pero genuinamente contenta de estar en casa. «Mi amor», exclamó, abriendo los brazos. Lucerito la abrazó, aunque con cierta rigidez. «Perdón por la tardanza. La entrevista se alargó y luego el tráfico estaba imposible». «No te preocupes. ¿Qué tal tu día?», preguntó Lucerito, esforzándose por sonar casual. «Agotador, pero productivo», respondió, sacando ingredientes del refrigerador. «¿Te parece bien si hacemos pasta? Muero de hambre». «Claro», contestó ella, cortando verduras de forma mecánica mientras observaba a su madre de reojo. Aquella escena de normalidad doméstica parecía surreal. «¿Y tú qué hiciste hoy?», preguntó Lucero. «¿Avanzaste con las canciones para tu espectáculo?». «No mucho. Estuve pensando en otras cosas». «¿En qué, mi cielo?». Era el momento perfecto, pero las palabras se le atascaban. Optó por un rodeo. «Mamá, ¿alguna vez has sentido que tu vida entera está construida sobre una mentira?». Lucero se detuvo, cuchillo en mano, y la miró fijamente. «¿Por qué me preguntas eso?». «Por curiosidad. A veces me pregunto cuánto de lo que vivimos es real y cuánto es lo que mostramos al mundo». Lucero dejó el cuchillo y le levantó suavemente el mentón para que la mirara. «Hija, sé que algo te está molestando. Te conozco demasiado bien». Lucerito dudó, pero ya no podía seguir callando. «Encontré algo», dijo en voz baja. «Un sobre con fotos y una carta». El rostro de Lucero perdió color. «¿Qué sobre?». «Uno amarillo con un corazón dibujado. Había fotos tuyas con un hombre llamado Alejandro y una carta que le escribiste». Un silencio pesado cayó sobre la cocina, roto solo por el burbujeo del agua hirviendo. Lucero apagó el fuego. «No debiste leer eso», dijo, con la voz tensa. «Eran cosas privadas». ¿Privadas? «Mamá, esa carta es de unos meses antes de que yo naciera y en una de las fotos estabas embarazada». Lucero cerró los ojos como si reuniera fuerzas. Scientate, mi amor. «Creo que es momento de hablar de ciertas cosas». Ambas se acomodaron en el sofá de la sala, manteniendo cierta distancia. Lucerito veía algo que jamás había visto en su madre: miedo. «Primero quiero que sepas algo con absoluta certeza. Manuel Mijares es tu padre. Nada de lo que voy a contarte cambia eso». Lucerito sintió un alivio momentáneo, pero su instinto le decía que había más. «Entonces, ¿quién es Alejandro?», preguntó. Lucero Respiro Hondo. «Alejandro Basteri fue alguien muy importante para mí en un momento complicado». ¿Batteri? repitió Lucerito, sorprendida. ¿Como Luis Miguel Batteri? Lucero asintió lentamente. «Sí, es su hermano. Lo conocí durante una gira en 1999. Tu papá y yo estábamos pasando por una crisis muy fuerte, aunque nadie lo sabía. Decidimos tomarnos un tiempo para reflexionar». Se levantó y caminó hacia la ventana, observando el jardín iluminado por la luz de la luna. «En esos meses, me refugié en el trabajo. Fue en un evento benéfico en Acapulco donde coincidí con Alejandro.
Era distinto a cualquier persona que había conocido en el medio. Reservado, inteligente, sin interés en la fama. Comenzamos una amistad que pronto se convirtió en algo más. Una sonrisa nostálgica se dibujó en sus labios. Con él podía ser solo yo, no Lucero la estrella. Vivimos un romance intenso pero discreto. ¿Y papá lo sabía? Interrumpió Lucerito. No en ese momento. Estábamos separados, pero en público debíamos mantener la imagen de pareja perfecta. Lucerito trataba de unir las piezas en su mente, pero había demasiados huecos. En el verano del 2000, Alejandro me propuso que dejara todo, continuó Lucero. Tenía una cabaña en Valle de Bravo y me pidió que viviéramos juntos, lejos de las cámaras. Por un instante, lo consideré. ¿Y qué pasó? La realidad, dijo con tristeza. Tenía contratos firmados, compromisos, y a pesar de nuestros problemas, seguía amando a tu padre. Decidí terminar con Alejandro y reconciliarme con Mijares. Semanas después, descubrí que estaba embarazada de ti. Lucerito la miró fijamente. Pero entonces, la foto en la que estás embarazada fue tomada meses después. Alejandro volvió cuando supo del embarazo. Necesitaba despedirse. Pero nunca dudé de que tú eras hija de tu padre. Los tiempos coincidían y, además, se detuvo. ¿Además qué? Insistió Lucerito. Alejandro no podía tener hijos. Un accidente en su juventud lo dejó estéril. El silencio que siguió fue espeso. Lucerito sintió alivio, pero también una extraña inquietud. ¿Por qué nunca me hablaste de él? Porque su vida no me pertenecía para exponerla. Y porque, en ese momento pensé que era mejor dejar el pasado donde estaba. Lucerito desvió la mirada, intentando procesar todo. ¿Y la llamada que escuché anoche? Decías que no podía seguir ocultando algo. Lucero titubeó. Eso es otro asunto, pero no tiene relación con Alejandro. Antes de que pudiera preguntar más, el timbre de la puerta interrumpió la conversación. No abras, advirtió Lucero. Puede ser algún periodista. Doña Marisol apareció desde la cocina. ¿Quieren que vaya yo? No, Marisol. Yo iré. Lucero abrió la puerta y se quedó helada. Alejandro, susurró. El hombre, de cabello entrecano y ojos azules intensos, miró hacia el interior y sus ojos se encontraron con los de Lucerito. Lo siento, Lucero, dijo con voz grave. No tuve otra opción. Vienen por la historia, y es mejor que la escuche de nosotros antes que de un periódico. Lucero se apartó para dejarlo pasar. Lucerito lo observaba como si viera a un personaje salido de la fotografía que había encontrado horas antes. Lucerito permaneció inmóvil, observando cada detalle de aquel hombre que acababa de irrumpir en su vida. Sus gestos, su porte, incluso la manera en que la miraba parecían cargados de algo que no alcanzaba a descifrar. Lucerito, dijo Lucero, con la voz temblorosa, te presento a Alejandro Basteri. Él dio un paso adelante y extendió una mano que ella no tomó, aún paralizada por la sorpresa. He esperado este momento durante mucho tiempo, confesó Alejandro. Hubiera querido que fuera en circunstancias muy distintas. ¿Qué hace aquí?, preguntó Lucerito, incapaz de ocultar la dureza en su tono. ¿Y qué tiene que ver con el periodista que me llamó hoy? Alejandro intercambió una mirada rápida con Lucero antes de responder. Alguien filtró información, documentos, cartas, cosas que deberían haber quedado en privado. Lucerito frunció el ceño. ¿De qué se trata todo esto, realmente? Lucero suspiró. Será mejor que nos sentemos. Es una historia complicada. Estoy cansada de historias a medias, estalló Lucerito. Quiero la verdad. Ahora. Alejandro dio un paso más cerca, su voz más suave esta vez. La verdad es que estuve presente el día que naciste. No como tu padre, porque no lo soy, sino como alguien que hizo una promesa a tu madre en el momento más vulnerable de su vida. ¿Qué promesa?, preguntó ella, con el estómago encogido. Prometí no revelar jamás lo que pasó realmente durante tu nacimiento, respondió, mirando a Lucero. Ella asintió, con lágrimas contenidas en los ojos. Mi amor, comenzó Lucero, siempre has creído conocer toda la historia de tu nacimiento. Sabes que fue un parto complicado, que los médicos lucharon por salvarnos, pero hay algo más que solo sabemos tu padre, Alejandro y yo. Lucerito apenas podía respirar. ¿Qué pasó? Lucero tragó saliva, su voz quebrándose. Ese día, perdí la posibilidad de tener más hijos. Tuvieron que hacerme una histerectomía de emergencia. Lucerito la miró confundida. Eso no explica todo este misterio. Lucero respiró hondo. No he terminado.
La verdad es que ese día no solo naciste tú. El silencio se volvió insoportable. ¿Qué quieres decir? Susurró Lucerito, aunque ya intuía la respuesta. Tuviste un hermano gemelo, reveló Lucero, cada palabra cayendo como un golpe. Un niño hermoso, como tú, con los mismos ojos y la misma sonrisa. Lucerito sintió que todo su mundo se detenía. ¿Dónde está? ¿Por qué nunca lo conocí? El dolor en el rostro de su madre fue respuesta suficiente. No sobrevivió, mi cielo, dijo Lucero en un susurro. Vivió solo unos minutos. Tenía una malformación cardíaca que no detectaron durante el embarazo. Las piernas de Lucerito se aflojaron y las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Un hermano gemelo. Un secreto guardado durante 20 años. Alejandro guardó silencio, respetando el momento, mientras en la sala caía un silencio espeso que solo rompía el latido acelerado en el pecho de Lucerito. Lucerito se dejó caer lentamente en el sofá, incapaz de sostener el peso de lo que acababa de escuchar. La sala, siempre iluminada y cálida, ahora le parecía ajena, como si fuera un escenario donde se estaba representando una obra demasiado cruel para ser real. ¿Cómo se llamaba?, preguntó finalmente, rompiendo el silencio, su voz apenas un hilo. Lucero y Alejandro intercambiaron una mirada silenciosa, como si hubieran tenido esta conversación en sueños muchas veces, pero nunca en la realidad. Eduardo, respondió Lucero con voz temblorosa. Eduardo Mijares Hogaza. Tu padre eligió el nombre antes de partir a una gira. Lucerito cerró los ojos, intentando visualizarlo. Imaginó a ese hermano con el que habría compartido juegos, secretos y quizás hasta el mismo escenario. Sentía una punzada de dolor por un vínculo que, aunque roto antes de comenzar, parecía latir dentro de ella. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Su tono oscilaba entre el reproche y la tristeza. Lucero se inclinó hacia adelante, apoyando las manos en sus rodillas, como si necesitara anclarse para no quebrarse del todo. Los médicos nos advirtieron que contártelo de niña podía causarte un trauma, algo que llaman síndrome del gemelo sobreviviente. Dijeron que era mejor esperar, y tu padre y yo acordamos protegerte de ese dolor. ¿Esperar hasta cuándo?, la interrumpió Lucerito. Hasta que yo tuviera 18, 30, o nunca. Lucero suspiró profundamente, desviando la mirada. Lo intenté varias veces. El día que cumpliste 18 incluso preparé todo para contártelo. Pero siempre surgía algo. Tu primer concierto, los exámenes finales, el divorcio. Y siempre encontraba una excusa para posponerlo. Alejandro, que había permanecido junto a la ventana en silencio, dio un paso hacia ellas. La decisión también fue mía, dijo con tono grave. Insistí en mantenerlo en absoluto secreto. Temía que si se hacía público, los medios arrasarían con esta historia y harían daño a todos, incluso a mi hermano Luis Miguel. Lucerito se giró hacia él, uniendo mentalmente piezas que hasta ese momento parecían dispersas. ¿Luis Miguel lo sabe? ¿Sabe que existió Eduardo? Alejandro negó con la cabeza. Nadie en mi familia lo sabe. Fue una carga que decidí llevar solo. La joven intentó digerir la magnitud de esos años de silencio. Tenía la sensación de que su vida entera había estado tejida con hilos de secretos cuidadosamente disimulados. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó al fin. Ese periodista dijo que va a publicar todo este domingo. Lucero se incorporó, caminando por la sala con paso firme pero rostro preocupado. Tenemos que adelantarnos, declaró. Convocaremos a la prensa y contaremos nuestra versión. No dejaremos que conviertan a Eduardo en un espectáculo morboso. Lucerito la observó, con una mezcla de incredulidad y cansancio. ¿Nuestra versión? Mamá, ¿acaso hay más de una versión de la muerte de mi hermano? Un silencio incómodo cubrió la habitación. Alejandro y Lucero intercambiaron otra mirada, cargada de matices que Lucerito no supo interpretar. No, respondió Lucero con rapidez. Me refiero a contar la verdad de la forma correcta, con dignidad. En ese momento, el teléfono de Alejandro sonó. Miró la pantalla y frunció el ceño. Yes Soto, el periodista, anunció. Pondré el altavoz. La voz que salió del teléfono sonaba arrogante. Señor Basteri, qué casualidad encontrarlo. Acabo de tener una conversación con la señorita Mijares. Y creo que hay asuntos familiares que merece la pena aclarar. Alejandro respondió con frialdad. No sé de qué habla, pero deje de acosarnos. Tengo el certificado de defunción y el informe médico donde consta que Lucero Hogaza dio a luz gemelos. Continuó Soto, disfrutando de cada palabra. Y sé exactamente cómo murió el niño.
Lucerito vio como su madre palidecía aún más. Eso es información confidencial, intervino Lucero, acercándose al teléfono. Si la publica, comid un delito. El periodista soltó una carcajada breve. Mis abogados dicen lo contrario. Y la fuente original ya dio su consentimiento. Lucero frunció el ceño. ¿Qué fuente? Eso lo sabrán el domingo, respondió con tono burlón. A menos que me den una exclusiva antes. Alejandro colgó sin más. El silencio que siguió fue espeso y cargado de tensión. ¿Quién más sabía de Eduardo?, preguntó Lucerito. Lucero, tras pensarlo un instante, murmuró. El médico, 2 enfermeras, tu padre, y Carmela Suárez, mi asistente de aquella época. Alejandro apretó la mandíbula. Siempre supe que esa mujer sería un problema. Antes de que pudieran seguir, el timbre sonó de nuevo. Marisol entró y dijo. Yes, Rodrigo. Dice que es urgente. Lucero y Lucerito intercambiaron una mirada breve, ambas intrigadas y algo tensas por la interrupción. Déjalo pasar, ordenó Lucero. Pocos segundos después, Rodrigo entró apresuradamente en la sala. Al ver a Alejandro sentado, se detuvo un instante, claramente sorprendido por su presencia. Perdón por venir sin avisar, dijo mirando primero a Lucerito. Vi algo en redes sociales y creo que necesitan saberlo. Además, mi mamá me comentó que algo raro estaba pasando aquí. Lucero se incorporó con el ceño fruncido. ¿Qué viste? Rodrigo sacó el teléfono de su bolsillo y lo sostuvo de forma que todos pudieran ver la pantalla. Allí, en letras grandes, un tuit de una cuenta de chismes de espectáculos decía: Bomba. Este domingo el Universal revelará el secreto mejor guardado de Lucero México. 2 décadas de mentiras, una muerte encubierta y la verdad sobre su hija. El corazón de Lucerito dio un vuelco. Esto es demasiado, susurró. Lucero apretó los labios, respiró hondo y dijo con determinación. Tenemos que actuar ya. Llamaré a Joaquín, mi publicista. Mañana mismo daremos una conferencia de prensa. Sin perder tiempo, tomó su teléfono y se apartó hacia un rincón para hacer la llamada. Alejandro, en cambio, se acercó a Lucerito, que seguía observando el tuit con una mezcla de rabia y dolor. Hay algo que quiero que veas, dijo él, sacando una pequeña caja de cuero del bolsillo interior de su chaqueta. Lucerito la tomó con cautela. El cuero estaba suavizado por los años, como si hubiera pasado por muchas manos pero siempre protegido. Al abrirla, encontró un medallón de plata. Lo sostuvo entre los dedos, notando su peso antes de abrirlo. Dentro había una diminuta fotografía en blanco y negro. 2 bebés recién nacidos, tan idénticos que resultaba imposible distinguir quién era quién. Eduardo y tú, explicó Alejandro, con voz quebrada. La única imagen que existe de ustedes juntos. La tomó una enfermera con mi cámara, minutos después del parto. Lucerito se quedó mirando la fotografía, incapaz de apartar la vista. Sintió un nudo en la garganta y, sin darse cuenta, acarició con la yema de los dedos la imagen de aquel hermano que nunca conoció. Gracias, susurró. Gracias por guardarlo todo este tiempo. Lucero regresó en ese momento, guardando su teléfono. Está todo arreglado. Mañana a las 11, en el salón principal del Hotel Presidente. Joaquín ya está enviando la convocatoria a la prensa. Se detuvo al ver el medallón en las manos de su hija. Lucerito, comenzó, pero Alejandro la interrumpió. Era el momento, Lucero. Ella asintió lentamente, aceptando la decisión. ¿Qué diremos mañana?, preguntó Lucerito, guardando el medallón en el bolsillo. Quiero saberlo. La verdad, respondió Lucero con firmeza. Toda la verdad, sin adornos, sin omitir nada. Ya es hora de que el mundo sepa sobre Eduardo y sobre lo que vivimos. Quiero estar ahí contigo, dijo Lucerito, sin titubear. Quiero hablar también. Lucero se la quedó mirando, sorprendida por su determinación. Cariño, no es necesario que te expongas así. Sí lo es. Es mi historia también. Algo en la firmeza de su hija conmovió a Lucero, que terminó asintiendo. Rodrigo, que había permanecido en silencio, intervino. Tienen que estar preparadas. La prensa puede ser despiadada, especialmente en temas tan sensibles. El resto de la tarde se convirtió en un torbellino de actividad. Joaquín y su equipo llegaron a la mansión para preparar la estrategia, redactar declaraciones, ensayar respuestas y prever las preguntas más delicadas. Cuando comenzaba a oscurecer, Alejandro recibió una llamada. Su rostro se tensó mientras escuchaba. Era mi contacto en el Universal,
dijo. Van a adelantar la publicación a esta noche, a las 10, en la edición digital. Pero la conferencia es mañana, replicó Lucero, con el rostro pálido. Alguien les filtró nuestros planes, añadió Joaquín, visiblemente molesto. Quieren ganar la delantera. Entonces adelantamos nuestra respuesta, decidió Lucero. Joaquín, convoca para esta noche, a las 9. No importa si no viene todo el mundo. Lucerito, en silencio, asimilaba la magnitud de lo que estaba a punto de suceder. La sala de la mansión se convirtió en un centro de operaciones improvisado. Joaquín hablaba por teléfono sin parar, su libreta en la mano, confirmando a cada periodista que podía reunir con tan poca anticipación. Rodrigo, atento a su celular, actualizaba redes y monitoreaba rumores, mientras Lucero iba y venía de la cocina al salón, sin realmente poder quedarse quieta. Lucerito permanecía junto a la mesa, mirando el medallón que había colocado frente a ella. La fotografía en blanco y negro de los dos bebés parecía absorber toda su atención. Era como si ese pequeño trozo de metal condensara 2 décadas de secretos, silencios y decisiones que habían marcado su vida sin que ella lo supiera. Rodrigo se acercó y habló en voz baja. Gracias por dejarme estar aquí. Sé que este es un momento muy privado. Ella lo miró y sonrió con un gesto cansado. No tenías que quedarte en medio de todo este caos, respondió. No podría estar en otro lugar, contestó él. No si tú estás pasando por algo así. Hubo un silencio breve, lleno de comprensión. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Rodrigo. Claro. ¿Cómo te sientes de verdad? No lo que vas a decir en la conferencia, sino aquí, señaló su pecho, lo que llevas adentro. Lucerito bajó la mirada, buscando las palabras. Siento rabia, porque me ocultaron algo tan importante durante toda mi vida. Y siento rabia porque ahora todo se ha convertido en un espectáculo mediático. Hizo una pausa, respiró hondo y continuó. Pero también, siento una paz extraña. Como si, de alguna manera, hubiera encontrado una pieza que me faltaba. Aunque sea así, de forma tan dolorosa. Y lo más raro es que siento una conexión con él, con Eduardo. Como si siempre hubiera sabido que estaba ahí, en alguna parte de mí. Rodrigo le tomó la mano suavemente. Eso es porque siempre estuvo contigo. Los gemelos comparten algo más allá de lo físico. Aunque no lo conocieras, Eduardo es parte de ti. Ella lo miró agradecida, conmovida por sus palabras. Es hora. La voz de Lucero interrumpió el momento. El auto nos espera. Con un último apretón de manos, Rodrigo la soltó. Lucerito tomó el medallón y lo guardó con cuidado en el bolsillo de su chaqueta. La noche había caído sobre la Ciudad de México. Afuera, las luces de la calle se reflejaban en la carrocería negra del automóvil que las llevaría al Hotel Presidente. Alejandro las esperaba ya dentro, en el asiento trasero. El trayecto transcurrió en un silencio cargado de pensamientos. Lucerito miraba por la ventana, viendo pasar restaurantes, plazas y calles llenas de vida, ajenas al torbellino que llevaba en el pecho. Abrió el medallón y, por enésima vez, contempló la pequeña imagen de los dos bebés. Esta vez, sin embargo, lo hizo con una determinación distinta. Iba a hablar de él, iba a nombrarlo ante el mundo. ¿Estás lista?, preguntó Lucero, rompiendo el silencio, mientras el auto doblaba la última esquina antes del hotel. Lucerito apretó el medallón en su mano antes de guardarlo. Sí. Por Eduardo. El vehículo se detuvo frente a la entrada principal. A través de las ventanillas, podían ver el destello incesante de las cámaras y las siluetas de los periodistas agolpados, tratando de captar cada detalle. El murmullo se intensificó apenas las puertas comenzaron a abrirse. Lucero bajó primero, con su habitual porte de estrella, aunque sus ojos delataban tensión. Lucerito salió detrás, seguida por Alejandro. Un cordón de seguridad las condujo directamente al salón donde se celebraría la conferencia. Dentro, Joaquín esperaba con expresión aliviada. Hay más gente de la que pensé. La noticia corrió rápido. Lucerito sintió que su corazón golpeaba con tanta fuerza que temió que los micrófonos pudieran captarlo. Desde la última fila, Rodrigo le dedicó una sonrisa alentadora. Ese gesto, pequeño pero sincero, le dio un impulso de valor. Joaquín tomó el micrófono central y, con su voz segura, se dirigió a la multitud que llenaba el salón. Buenas noches. Gracias por atender a esta convocatoria de último momento. La señora Lucero Hogaza y su hija, Lucerito Mijares, tienen un comunicado importante que hacer. Les pedimos respeto y profesionalismo durante sus declaraciones. Habrá un breve turno de preguntas al final. Se apartó,
cediendo el lugar a Lucero. Ella se acercó al micrófono, respiró hondo y miró directamente a la prensa, como si quisiera que cada palabra llegara con el peso exacto que merecía. Gracias por venir, empezó, su voz firme pero cargada de emoción. Hemos convocado esta conferencia porque hemos sabido que ciertos medios planean publicar información sobre un capítulo profundamente doloroso de nuestra vida familiar. Antes de que esa información se distorsione, queremos compartir la verdad directamente, con nuestras propias palabras. Lucerito, sentada a su lado, escuchaba cada frase como si fuera una nota en una partitura que había esperado toda su vida. Hace poco más de 20 años, continuó Lucero, di a luz a gemelos, Lucerito y su hermano, Eduardo. Debido a una malformación cardíaca no detectada durante el embarazo, Eduardo solo vivió unos minutos. Fue una pérdida devastadora para toda nuestra familia. Un murmullo recorrió la sala. Algunos periodistas bajaron sus cámaras por un instante, sorprendidos por la franqueza de la confesión. Por recomendación médica, y para proteger a Lucerito del dolor que supondría crecer con esta información, decidimos mantenerlo en privado, prosiguió Lucero. Fue una decisión tomada desde el amor, aunque ahora sé que quizás no fue la correcta. Hizo una breve pausa, sus ojos humedecidos, antes de añadir. Quiero dejar claro que mi exesposo, Manuel Mijares, es el padre biológico de ambos niños. Cualquier insinuación contraria es completamente falsa y malintencionada. Lucero giró la cabeza hacia su hija y, con un gesto sutil, le cedió la palabra. Lucerito se levantó, notando que el murmullo en la sala se apagaba, expectante. Hace apenas 2 días, dijo, sorprendida de la firmeza de su voz, descubrí que tuve un hermano gemelo. ¿Pueden imaginar lo que significa enterarse de algo así? Es un shock que aún estoy procesando. Apretó el medallón que llevaba en la mano. Entiendo que mis padres pensaran que era lo mejor, pero también sé que el amor no siempre justifica el silencio. El dolor no desaparece solo porque se esconda. Sacó el medallón y lo abrió, mostrando la diminuta fotografía en blanco y negro. Esta es la única imagen que existe de Eduardo y de mí juntos. Ahora es uno de mis tesoros más valiosos. Les pido respeto, no solo por nuestra familia, sino por su memoria. No permitiremos que su breve existencia sea utilizada para el sensacionalismo. Un silencio respetuoso envolvió el salón. Incluso los flashes parecieron detenerse. Lucero volvió a tomar la palabra. Estamos aquí para que se recuerde a Eduardo con dignidad, no como una nota amarilla. Por eso hemos decidido hablar hoy. Joaquín regresó al micrófono para abrir el turno de preguntas. Las manos de los periodistas se alzaron de inmediato. Señaló a una reportera de la primera fila. ¿Por qué hablar ahora, después de tanto tiempo? Porque la verdad siempre encuentra su camino, respondió Lucero. Y prefiero que salga de nosotras, no de un titular distorsionado. Otra periodista preguntó. Lucerito, ¿cómo ha afectado esto tu relación con tu madre? La joven respiró hondo antes de contestar. El impacto inicial fue fuerte, pero nuestro vínculo es más grande que cualquier secreto. Ahora estamos reconstruyendo nuestra relación desde la honestidad. Las preguntas continuaron, algunas empáticas, otras más incisivas. Finalmente, Joaquín anunció que la conferencia terminaba. Pero antes de irse, un periodista lanzó la pregunta que todos evitaban. Señora Hogaza, ¿qué papel jugó Alejandro Basteri en todo esto? La sala contuvo el aliento. Lucero se tomó un segundo antes de responder. Miró hacia la esquina del salón, donde Alejandro permanecía de pie, casi oculto, como si quisiera pasar desapercibido. Sus miradas se cruzaron brevemente, intercambiando un entendimiento silencioso. El señor Basteri fue un amigo leal en un momento muy difícil de mi vida, dijo Lucero, con un tono que buscaba cerrar la cuestión. Estuvo a mi lado cuando mi exesposo no pudo llegar a tiempo para el parto debido a compromisos profesionales. Su apoyo fue invaluable, y por eso siempre le estaré agradecida. Cualquier otra insinuación es falsa y malintencionada. El periodista intentó insistir, pero Joaquín dio por terminada la conferencia, agradeciendo a todos por su asistencia. De inmediato, el equipo de seguridad condujo a Lucero, Lucerito y Alejandro por una salida lateral, lejos del tumulto de cámaras y preguntas que aún llovían en el salón. Ya dentro del auto, Lucerito dejó escapar un largo suspiro. Siento como si acabara de correr un maratón, confesó. Lucero la abrazó, apretándola con fuerza. Lo hiciste muy bien, mi amor. Estoy tan orgullosa de ti. Ambas estuvieron perfectas, añadió Alejandro. Fueron honestas, emotivas y mantuvieron la dignidad en todo momento.
El trayecto de regreso a la mansión fue más liviano de lo que Lucerito esperaba. Había una sensación extraña de alivio, como si una losa se hubiera levantado de sus hombros. Aunque sabía que la exposición mediática apenas comenzaba, la idea de que el secreto de Eduardo ya no era un peso invisible la reconfortaba. 3 meses después, el sol caía suavemente sobre un pequeño cementerio en las afueras de la ciudad. Frente a una lápida recién instalada, Lucerito depositaba un ramo de flores blancas. La inscripción decía: Eduardo Mijares Ogaza, amado hijo y hermano, siempre en nuestros corazones. A su lado, Lucero y Manuel Mijares permanecían juntos en silencio, unidos en ese momento solemne pese a la distancia que el divorcio había marcado entre ellos. Alejandro estaba unos pasos detrás, en una posición respetuosa. ¿Crees que le gustaría?, preguntó Lucerito, acariciando la superficie fría de la lápida. Nunca tuvo un lugar donde poder visitarlo. Le encantaría, respondió Mijares, poniendo una mano en su hombro. Especialmente porque fue idea tuya. El escándalo mediático había durado apenas unos días. La franqueza de la conferencia había desarmado a los medios más sensacionalistas y, pronto, la noticia fue reemplazada por otros titulares efímeros del mundo del espectáculo. La respuesta del público había sido, en gran medida, respetuosa. La verdadera sorpresa había llegado tiempo después de la conferencia. Carmela Suárez, la exasistente de Lucero, había contactado para mostrar su indignación por lo sucedido. No había sido ella quien filtró la información. La investigación reveló que la fuente del periodista era un antiguo empleado del hospital que había guardado copias de los registros médicos durante años, esperando el momento de obtener beneficio económico. Lucero, pese al dolor y la rabia que eso le provocó, decidió no emprender acciones legales. Quería dejar atrás el capítulo y centrarse en lo que venía. ¿Estás lista?, preguntó Lucero, rompiendo el silencio en el cementerio. El concierto es en 3 horas y aún tenemos que prepararnos. Lucerito asintió, dedicando una última caricia a la lápida. Sí, estoy lista. Aquella noche, en un teatro lleno hasta la última butaca, Lucerito debutaría con su primer espectáculo en solitario. Sin embargo, el público no sabía que había preparado una sorpresa. Una canción titulada Mi otra mitad, dedicada a Eduardo. En el trayecto de regreso a la ciudad, miró el medallón que llevaba colgado al cuello. La fotografía de los 2 bebés, tan parecidos, tan perfectos en su inocencia, le recordaba que nunca había estado realmente sola. Eduardo siempre había estado con ella, incluso cuando no conocía su nombre. La Ciudad de México se desplegaba frente a ellos, vibrante y luminosa, mientras el auto avanzaba rumbo al teatro. Desde la ventanilla, Lucerito observaba el tránsito nocturno, las fachadas iluminadas, los vendedores en las esquinas, todo parecía seguir su curso habitual, ajeno a la intensidad emocional que ella llevaba dentro. Acarició el medallón colgado de su cuello, sintiendo el relieve de la plata bajo sus dedos. La fotografía de Eduardo y ella, diminutos y frágiles, latía como un corazón extra en su pecho. Lucero, sentada a su lado, la miró de reojo. ¿Nerviosa?, preguntó con una sonrisa suave. Un poco, pero más emocionada que nerviosa. Esta noche no solo voy a cantar para el público, sino para él. Lucero tomó su mano y la apretó. Eduardo estaría orgulloso de ti. El vehículo se detuvo junto a la entrada del teatro. El murmullo de la multitud que aguardaba afuera se mezclaba con el bullicio de los técnicos y personal del evento. En cuanto Lucerito descendió, algunos fanáticos la saludaron, y ella respondió con una sonrisa cálida. Dentro, el ambiente era distinto. Luces de escenario, cables por el suelo, músicos afinando, asistentes dando indicaciones. Joaquín, que también coordinaba parte del evento, se acercó para confirmar el plan. Todo está listo. La canción especial irá al final del repertorio, como cierre. ¿Estás segura de que quieres decir unas palabras antes? Sí, afirmó Lucerito con firmeza. Es importante para mí que la gente sepa por qué la canto. En el camerino, el silencio contrastaba con la actividad frenética del exterior. Lucerito se miró en el espejo mientras una maquillista le daba los últimos retoques. Llevaba un vestido largo, color marfil, sencillo pero elegante, que realzaba su figura sin robar protagonismo a su voz. Rodrigo apareció en la puerta, vestido de traje oscuro. Quería desearte suerte antes de que empiece, dijo, apoyándose en el marco. Y decirte que no importa cuánta gente haya afuera, hoy lo que haces es por ti, y por él. Lucerito le sonrió, agradecida. Gracias, Rodrigo. Significa mucho para mí que estés aquí. No me lo perdería por nada,
respondió él antes de retirarse. Los minutos pasaron volando. Un asistente dio la señal. Era hora de salir al escenario. El murmullo del público se convirtió en un aplauso cerrado cuando las luces se atenuaron. Lucerito respiró hondo y dio el primer paso bajo los reflectores. La primera parte del concierto transcurrió con energía y precisión. Interpretó baladas, temas pop y algunas piezas que había compuesto ella misma. La voz fluía con fuerza, llena de matices, y cada nota parecía arrancar una ovación. Pero todo cambió cuando llegó el momento del cierre. Lucerito tomó el micrófono y, antes de que comenzaran los acordes, habló. Esta última canción es la más importante que he cantado en mi vida. Se llama Mi otra mitad y está dedicada a alguien muy especial, a mi hermano Eduardo, a quien nunca pude conocer, pero que siempre ha vivido en mí. El silencio en la sala era absoluto. Algunos en la audiencia conocían ya la historia por la conferencia de prensa, otros la escuchaban por primera vez. Esta noche canto por los dos, añadió, llevándose el medallón a los labios. Porque el amor no termina con la ausencia. La música comenzó. Una melodía suave, íntima, que crecía con cada verso. Lucerito cantaba con los ojos cerrados, como si las palabras fueran un hilo invisible que la unía a Eduardo a través del tiempo y el espacio. Cuando llegó la última nota, abrió los ojos y vio que el público estaba de pie, aplaudiendo con emoción genuina. No eran aplausos de admiración técnica, sino de respeto y conexión. Lucerito sonrió entre lágrimas. El teatro entero estaba de pie. El aplauso no disminuía. Al contrario, parecía crecer como una ola que envolvía a Lucerito desde todos los rincones. Entre las luces cálidas que iluminaban el escenario, podía distinguir rostros emocionados. Personas secándose lágrimas, parejas tomándose de la mano, madres abrazando a sus hijos. Lucerito respiró hondo, intentando contener la marea de emociones que amenazaba con desbordarse. No era solo el éxito de su debut como solista lo que sentía en ese momento, sino la certeza de que había honrado a Eduardo de la manera que merecía. Lucero, de pie entre bastidores, la observaba con orgullo y un brillo de tristeza en los ojos. Para ella, aquella canción había sido también una catarsis, una forma de liberar 20 años de silencio y cargarlo ahora de amor público y sin reservas. Rodrigo, en la primera fila, aplaudía con fuerza. Su mirada no solo transmitía admiración, sino un profundo respeto por el valor que Lucerito había mostrado. Alejandro, sentado unas filas más atrás para evitar el foco mediático, asentía levemente, como si con ese gesto aprobara todo lo que acababa de ocurrir. Cuando los aplausos comenzaron a menguar, Lucerito habló nuevamente al micrófono. Gracias por permitirme compartir esta historia. No todos los días uno puede cantar para alguien que no está físicamente, pero que vive aquí, dijo, tocándose el corazón. Esta noche, siento que Eduardo también estuvo sobre este escenario. Un murmullo de aprobación recorrió la sala, seguido de un aplauso más breve pero igual de sentido. Lucerito hizo una reverencia y se retiró mientras la banda cerraba con los últimos acordes. En el camerino, el ambiente era una mezcla de euforia y agotamiento. La maquillista le alcanzó una toalla pequeña para secarse el sudor, y Joaquín entró con una gran sonrisa. «Fue perfecto», exclamó. «No solo como artista, sino como mensaje. La prensa ya está publicando titulares muy positivos». Lucero entró detrás de él y abrazó a su hija con fuerza. «Eduardo estaría orgulloso de ti, mi amor», dijo con voz quebrada. Lucerito se separó un poco para mirarla a los ojos. «Y tú también deberías estarlo, mamá. Porque esta historia no se contó sola. Fuiste tú quien me dio el valor para hacerlo». En ese momento, Alejandro asomó en la puerta, con una expresión más suave que la que había mostrado en toda la noche. «Lucerito», dijo, «gracias por darle a Eduardo un lugar que ni yo supe darle todo este tiempo». Ella sonrió. «Todos hicimos lo que pudimos, Alejandro. Y ahora, lo importante es que su nombre y su recuerdo sigan vivos». Un asistente entró para avisar que varios medios querían una breve declaración antes de que se fueran. Lucerito miró a Lucero y luego negó con la cabeza. «No esta noche. Hoy quiero que sea solo nuestro momento». Salieron juntos del teatro, protegidos por un pequeño equipo de seguridad que los condujo directamente al auto. Afuera, algunos fanáticos seguían esperando, y entre gritos de felicitación, Lucerito alcanzó a escuchar. «Por Eduardo», de parte de una joven que sostenía un cartel con su nombre. En el auto, el silencio era distinto al que habían compartido antes de la conferencia. Ahora estaba cargado de calma. «¿Sabes qué es lo más increíble?», comentó Lucerito, mirando por la ventanilla.
¿Qué? Preguntó Lucero. Que siento como si él estuviera aquí, como si hubiera escuchado cada palabra y cada nota. Y por primera vez, sonrió con un dejo de alivio. Por primera vez me siento completa. Lucero le acarició la mano y Alejandro, desde el asiento delantero, asintió en silencio. La ciudad nocturna se extendía frente a ellos, llena de luces y movimiento. Era un recordatorio de que la vida seguía, y que ahora, con la verdad expuesta y el amor intacto, podían seguir adelante sin miedo. Los días posteriores al concierto transcurrieron como una ráfaga. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, no solo por el talento de Lucerito, sino por la fuerza de su historia. Los hashtags almohadilla por Eduardo y almohadilla mi otra mitad se volvieron tendencia nacional, y vídeos de la interpretación final fueron compartidos miles de veces. La prensa, que antes parecía dispuesta a devorar el escándalo, se inclinó mayoritariamente hacia un enfoque respetuoso. Muchos titulares destacaban la valentía de madre e hija al enfrentar un tema tan delicado con transparencia y dignidad. Lucerito, por primera vez en mucho tiempo, no sentía el peso de la curiosidad morbosa. Sí, había miradas inquisitivas en la calle, pero ya no le molestaban. Ahora esas miradas venían cargadas de empatía, como si cada persona que la reconocía también reconociera su dolor y su fortaleza. En la mansión de las Lomas, la rutina comenzó a recuperar su ritmo. Lucero volvió a sus compromisos profesionales, aunque con un matiz diferente. Ahora parecía más dispuesta a reservar tiempo para las conversaciones largas con su hija. Las cenas, antes postergadas por reuniones o grabaciones, se convirtieron en un hábito casi sagrado. Una tarde, mientras compartían un café en la terraza, Lucerito mencionó: «He estado pensando en hacer algo más por Eduardo, algo que vaya más allá de una canción». «¿Qué tienes en mente?», preguntó Lucero, curiosa. «Una fundación. Podría enfocarse en la detección temprana y tratamiento de malformaciones cardíacas en recién nacidos. Podríamos usar su nombre». Lucero la miró en silencio durante unos segundos, visiblemente emocionada. «Me parece perfecto. Sería una forma hermosa de mantener su memoria viva y ayudar a otros niños». Rodrigo, que había llegado en ese momento para entregar unos documentos, escuchó la propuesta y se sumó de inmediato. «Yo puedo encargarme de la parte administrativa. Tengo contactos que podrían ayudar con patrocinios y campañas». En menos de una semana, comenzaron a reunirse para trazar los primeros planes. Alejandro también se ofreció a colaborar de forma discreta, insistiendo en que su participación no se hiciera pública para evitar desviar la atención hacia su apellido. Mientras todo esto ocurría, el periodista Gabriel Soto publicó un comunicado sorprendente. Decía haber decidido no seguir explotando la historia tras ver la conferencia y el concierto. Algunos lo acusaron de ceder ante la presión mediática, otros creyeron que había reaccionado con cierta humanidad. Lucerito, por su parte, eligió no pensar más en él. El capítulo estaba cerrado. El día que se firmaron los documentos para la creación oficial de la fundación, Lucerito llevó puesto el medallón. Lo tocó suavemente mientras firmaba, como si así Eduardo participara en ese momento. «Listo», dijo, sonriendo. La Fundación Eduardo Mijares Ogaza es una realidad. En la rueda de prensa para anunciarla, no hubo dramatismos. Se centraron en los objetivos, en la importancia de la prevención y en cómo planeaban ayudar a las familias. Fue el inicio de una nueva etapa en la que el recuerdo de Eduardo estaría ligado no al dolor, sino a la esperanza. Aquella noche, de regreso a casa, Lucerito se quedó mirando la ciudad desde el ventanal de su habitación. Las luces lejanas parecían estrellas caídas, y en ese brillo encontró una metáfora perfecta. Algunas luces desaparecen pronto, pero su resplandor sigue iluminando mucho después de apagarse. «Buenas noches, Eduardo», susurró, antes de apagar la lámpara y dejar que el silencio, ahora pacífico, llenara la habitación. 6 meses después, la vida de todos había cambiado, pero de una forma serena, sin las tormentas mediáticas que habían temido. La Fundación Eduardo Mijares Ogaza ya estaba en marcha. Habían realizado su primera campaña de revisiones cardiológicas gratuitas para recién nacidos en comunidades rurales, y los resultados fueron mejores de lo esperado. Lucerito, ahora más segura de su papel público, asistía a eventos benéficos con la misma pasión que a sus conciertos. Aunque su carrera musical seguía creciendo, siempre reservaba un espacio en cada presentación para mencionar a Eduardo y la labor de la fundación. Lucero, por su parte, se convirtió en embajadora oficial del proyecto. En entrevistas y programas de televisión, hablaba con naturalidad sobre la causa, logrando que muchas marcas importantes se sumaran como patrocinadores.
El dolor de haber perdido a su hijo seguía presente, pero ahora se transformaba en energía para ayudar a otros niños. Rodrigo se había convertido en un pilar silencioso. Como coordinador administrativo, mantenía las cuentas en orden y gestionaba los recursos con la eficiencia de quien sabe que cada peso puede marcar la diferencia en una vida. Entre él y Lucerito, la amistad se había fortalecido hasta convertirse en algo más profundo, aunque ninguno de los dos se apresuraba a ponerle nombre. Una tarde de primavera, el grupo se reunió en Valle de Bravo para inaugurar una pequeña clínica especializada en cardiología pediátrica, financiada por la Fundación. El lugar había sido elegido con un significado especial. Era el mismo pueblo donde, más de 2 décadas atrás, Alejandro había invitado a Lucero a comenzar una vida juntos. En la ceremonia, Alejandro permaneció discretamente entre el público. No buscaba protagonismo, pero su presencia era un recordatorio silencioso de que, sin su cuidado y lealtad, quizás muchos de esos recuerdos nunca habrían salido a la luz de la forma correcta. Hoy es un día para celebrar la vida, dijo Lucerito al cortar el listón. Y también para recordar que, aunque algunas personas solo estén con nosotros por un instante, pueden dejar una huella eterna. El aplauso fue cálido, acompañado por el sonido de campanas que repicaban desde la iglesia del pueblo. Esa noche, en la casa donde se alojaban, Lucerito y Lucero conversaron junto a la chimenea. ¿Sabes qué es lo que más me alegra?, comentó Lucero, con una taza de té en las manos. Que Eduardo ya no es un secreto doloroso. Ahora su nombre está asociado a algo bueno, algo que crece y ayuda. Sí, asintió Lucerito. Y siento que, de alguna forma, está feliz de que finalmente lo dejáramos salir al mundo. También creo que estaría muy orgulloso de ti, añadió Lucero. Has demostrado una madurez y una fuerza que, sinceramente, no esperaba ver tan pronto. Lucerito sonrió, algo avergonzada por el cumplido. Supongo que fue él quien me las dio, respondió, tocando el medallón. Como si su parte en mí hubiera despertado. Lucero se inclinó para abrazarla. Puede que tengas razón. En la habitación contigua, Alejandro miraba por la ventana hacia el lago iluminado por la luna. No formaba parte directa de la conversación, pero podía sentir, desde la distancia, que el peso que había cargado durante tantos años finalmente comenzaba a disiparse. Para todos ellos, Eduardo había dejado de ser una herida oculta para convertirse en un lazo invisible que los unía y les daba propósito. 2 años después, la historia de Eduardo ya no era un recuerdo doloroso que se susurraba en privado, sino un símbolo visible en cada evento de la fundación que llevaba su nombre. Las campañas habían llegado a decenas de comunidades, y la clínica de Valle de Bravo funcionaba a plena capacidad, salvando vidas que, de otro modo, se habrían apagado antes de empezar. Lucerito había encontrado un equilibrio entre su carrera artística y su labor social. Sus conciertos ahora incluían presentaciones internacionales, pero en cada ciudad buscaba la forma de visitar hospitales o reunirse con familias que habían recibido ayuda de la fundación. Sus seguidores ya sabían que, en algún momento de cada espectáculo, llegaría la canción Mi otra mitad, y muchos la coreaban como si también estuvieran cantando para alguien que habían perdido. Lucero, aunque seguía activa en el mundo del espectáculo, había reducido su carga laboral. Pasaba más tiempo en casa, disfrutando de cenas tranquilas, viajes cortos y tardes de conversación con su hija. La relación entre ambas, antes marcada por silencios y secretos, se había convertido en un vínculo abierto y profundo. Alejandro seguía siendo parte de sus vidas, siempre desde un segundo plano. No buscaba reconocimiento, pero su apoyo era constante, tanto en la fundación como en lo personal. Cada vez que coincidía con Lucerito, le entregaba alguna anécdota o recuerdo de Eduardo, como si con ello quisiera completar el retrato de un niño que apenas vivió minutos, pero dejó una presencia imborrable. Rodrigo, por su parte, se había convertido en algo más que un amigo. Aunque ni él ni Lucerito habían puesto etiquetas, todos notaban la complicidad entre ellos. Su forma de mirarse, de entenderse sin palabras, era evidente para cualquiera que los viera juntos. En una mañana soleada de primavera, la Fundación organizó un evento en la Ciudad de México para celebrar la atención médica gratuita número 1000. El lugar estaba lleno de familias, médicos, voluntarios y patrocinadores. En el escenario, un gran cartel mostraba la frase: por Eduardo, por todos. Lucerito tomó el micrófono y habló con la misma calma que había aprendido en los últimos años. Hoy celebramos no solo un número, sino cada vida que se ha tocado con amor y cuidado. Esta fundación nació de una pérdida muy grande, pero ha crecido gracias a la generosidad y el compromiso de todos ustedes. El aplauso fue inmediato. Lucero, sentada en primera fila,
sonreía orgullosa. Alejandro observaba en silencio, y Rodrigo grababa el momento desde un costado. Tras el acto, se acercó una mujer joven con un bebé en brazos. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Mi hijo nació con un problema cardíaco, pero gracias a la clínica de Valle de Bravo, fue operado a tiempo. Si no fuera por la fundación, no estaría aquí, dijo, y colocó suavemente al bebé en los brazos de Lucerito. La joven lo sostuvo con cuidado, sintiendo el calor y el peso de esa pequeña vida. El bebé, con apenas unos meses, abrió los ojos y la miró con una calma que la conmovió. Gracias a ti y a tu equipo, continuó la mujer, mi hijo tiene futuro. Lucerito apenas pudo responder un gracias antes de devolver al bebé a su madre. Al verlo alejarse, supo que Eduardo estaría feliz de saber que su nombre había salvado a tantos como él no pudo ser salvado. Mientras el público comenzaba a dispersarse, Lucero se acercó y la abrazó. Él sigue aquí, susurró, tocando el medallón que colgaba de su cuello. Y siempre seguirá. Un año después del evento de la atención número 1000, Lucerito y Lucero viajaron a la costa de Oaxaca. No había cámaras, ni periodistas, ni agenda oficial. Solo madre e hija, en un viaje que ambas habían planeado como una promesa pendiente. Un momento para ellas y, sobre todo, para Eduardo. El amanecer las recibió con un cielo pintado de tonos rosados y dorados. El mar estaba sereno, y la brisa traía el aroma fresco de la sal. Caminaban descalzas por la arena, llevando una pequeña caja de madera que contenía pétalos blancos y el medallón original que Alejandro le había dado a Lucerito años atrás. ¿Estás segura de que quieres dejarlo aquí?, preguntó Lucero, mirando el medallón. Sí, respondió su hija con una sonrisa tranquila. Eduardo ya está en mí. No necesito este medallón para recordarlo. Pero quiero que algo suyo esté aquí, en un lugar hermoso, libre. Caminaron hasta una roca plana que se adentraba unos metros en el agua. Allí se sentaron, dejando que las olas les mojaran los pies. Lucerito abrió la caja y tomó un puñado de pétalos, arrojándolos al mar. Por ti, hermanito, susurró. Gracias por acompañarme siempre. Lucero hizo lo mismo, y juntas vaciaron la caja. Luego, Lucerito sostuvo el medallón entre las manos, lo miró por última vez y lo lanzó suavemente al agua. La plata brilló al atrapar un rayo de sol antes de hundirse en las profundidades. Se quedaron en silencio, mirando cómo los pétalos flotaban y se alejaban poco a poco, arrullados por las olas. ¿Sabes?, dijo Lucero después de un rato. Cuando eras bebé, a veces te quedabas mirando un punto fijo en el aire y sonreías. Siempre pensé que era Eduardo, jugando contigo. Lucerito sonrió con ternura. Quizás sí, quizás siempre estuvo cerca. Permanecieron allí un rato más, hasta que el sol estuvo alto. De regreso al hotel, pasaron por un mercado local y compraron 2 pulseras de hilo rojo con pequeños dijes en forma de corazón. Para recordarnos este día, dijo Lucero, colocándole una a su hija. Los meses siguientes estuvieron llenos de trabajo para ambas. La fundación crecía, Lucerito continuaba con sus giras, y la clínica de Valle de Bravo inauguró una nueva ala de cuidados intensivos. Pero, a pesar de las agendas ocupadas, siempre encontraban un momento para reunirse, compartir una comida o simplemente conversar. Un día, en una presentación en Monterrey, mientras interpretaba Mi otra mitad, Lucerito vio entre el público a una niña que sostenía un cartel con letras grandes. Yo soy Eduardo. La frase la sorprendió y conmovió, pero al mirar más de cerca, comprendió. La niña había nacido con un problema cardíaco y había sido salvada gracias a la fundación. El cartel no hablaba de un nombre, sino de una esperanza compartida. Esa noche, en el camerino, escribió en su diario: Eduardo vive en cada niño que ayudamos. No solo fue mi otra mitad. Ahora es parte de todos. Años después, ya convertida en una artista reconocida y una figura importante en la labor humanitaria, Lucerito visitó nuevamente aquella playa de Oaxaca. Llevaba la pulsera roja que nunca se quitó desde aquel día con su madre. Caminó hasta la misma roca, cerró los ojos y escuchó el sonido del mar. No dijo nada. No hacía falta. El silencio, el viento y las olas eran suficientes para sentir que Eduardo estaba allí, tan real como siempre. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y violeta. Lucerito se levantó, sonrió y comenzó a caminar de regreso, segura de que la historia que comenzó como un secreto doloroso se había transformado en un legado de amor que nunca se apagaría.